Dios les bendiga. Pueden dar una fuerte ofrenda de aplausos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea siempre toda nuestra alabanza. Una parte de las Sagradas Escrituras dice, lo dijo el Señor Jesucristo, fueron palabras de sus propios labios, de su propio corazón. Él dijo que de su interior brotarían, correrían ríos de agua viva. Esto dijo hablando de quienes iban a recibir al Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, ¿y quiénes han recibido al Espíritu Santo? Aquellos que han entregado su corazón a Jesús, aquellos que han nacido de nuevo. Entonces eso implica que nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos lleve a dar una verdadera alabanza, adoración y gratitud al que vive por los siglos de los siglos. Eso quiere decir que nuestra alabanza, nuestra adoración no debe ser monitoreada. No sé si están prestando atención. Provecho a nuestros hermanos que están allá, después pasamos nosotros ya también. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud al Señor no debe ser monitoreada por nada ni por nadie, sino que debe ser espontánea de adentro de nuestro corazón. ¿Me entiende? Emanada por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero compartir un pequeño consejo. Con los consejos hay que hacer lo siguiente: bien, lo tomamos o lo dejamos. Esa es la verdad, ¿me entiende? Hay consejos que nos gustan y a veces hay consejos que no nos gustan. Entonces los que nos gustan hay que tomarlos y los que no nos gustan no hay que tomarlos. Cuando nosotros demos un gloria a Dios, o digamos un aleluya, o digamos un santo es Dios, debemos pensarlo mucho. No sé cuántos están de acuerdo, no me lo digan con un amén, solamente téngalo en su corazón. Le voy a decir por una razón principal. En primer lugar, que Dios es santo de verdad, ¿me entiende? Y uno de los mandamientos de los 10 dice: no tomarás el nombre de Dios. Otra vez, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, escúcheme lo siguiente: esto no solamente se da afuera en las personas que no conocen a Dios, mayormente se da dentro de nuestra vida congregacional, de nuestras iglesias o congregaciones. Entonces muchos hemos caído en eso. Escúcheme lo siguiente: a veces hemos acostumbrado a decirlo, escuchen, decir el gloria a Dios, el aleluya, el bendito, el santo, por costumbre, por llenar vacíos, espacios, o por manía. No sé si usted ha escuchado lo siguiente, por ejemplo, que eso es tomar el nombre de Dios en vano. A veces escuchamos decir: hermanos, David adulteró con Betsabé, alabado sea el Señor. Ya estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque no podemos alabar a Dios diciendo: hermanos, David adulteró con Betsabé, gloria a Dios. Otros a veces decimos: hermanos, Adán y Eva pecaron, bendito sea el nombre de Cristo, tomando el nombre de Dios en vano. Hermanos, el diablo casi me mata, gloria a Dios, hermanos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, cuando no lo decimos con un propósito verdadero, y a veces se lo decimos por costumbre. ¿Me entiende? Entonces, mis amados hermanos, que nuestra alabanza al Señor salga de adentro de nuestro corazón con un propósito. ¿Me entiende? Cuando usted sienta darle gloria al Señor, dele gloria a Dios, y usted debe saber por qué le da la gloria al Señor. Porque si usted le da gloria a Dios sin saber por qué, entonces simplemente es una palabra. Si usted dice santo es Dios sin saber por qué le dice santo es Dios, entonces usted no sabe por qué lo está diciendo. Está hablando en vano y tomando el nombre de Dios en vano. ¿Me entiende? Estamos faltando a ese mandamiento. Muy bien, quiero compartirles esta bendición. Una bendición, la bendición sacerdotal que se encuentra en Números. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce de ti su rostro y ponga en ti
paz. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo quiero felicitar a la iglesia presidida por su pastor, por sus líderes que han tomado este grande reto, este grande desafío de tener varios días, más de uno, más de dos, más de tres, en este lugar dando testimonio de la gloria y el poder de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que todas estas noches y por siempre, hermanos, recibamos las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Gloria sea a Jesús. Y por favor, vamos ya a la palabra de nuestro Dios. Abran sus Biblias en el libro de Números, el capítulo 14. Números capítulo 14. Versículo 24. Números 14, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Leemos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Lo vamos a leer una vez más. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Siéntense, amados hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. Quiero compartir en esta noche algo que creo necesitamos hoy más que nunca, mis amados hermanos, la iglesia, tomar esas fuerzas, tomar esa firmeza en nuestra fe para seguir marchando cada día en ese camino que nos lleva hacia un final, que es los brazos, la gloria de nuestro Salvador. En toda la historia bíblica nosotros encontramos tiempos, épocas, etapas donde hubieron hombres que marcaron en la historia, hombres que dejaron huellas, hombres que tuvieron duras luchas, duras batallas. Y eso quiere decir que hubo algo que lo caracterizaba a ellos. Si nosotros nos ponemos a pensar en la primera familia que nosotros vemos en la historia bíblica, en el libro de Génesis, la familia de Adán, ahí nosotros notamos una diferencia entre los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Miren, los dos muchachos, el privilegio de ser los primeros hijos en toda la tierra, los primeros niños, los primeros adolescentes, los primeros jóvenes. Sin embargo, encontramos en ellos dos actitudes totalmente distintas, ¿me entiende? Caín tenía un tipo de espíritu y Abel tenía otro tipo de espíritu. Tenían un espíritu diferente el uno al otro. Si usted se da cuenta, Caín tenía un espíritu de odio, un espíritu de venganza, un espíritu de homicidio que al final y al cabo terminó matando a su hermano. Pero sin embargo, nosotros cuando miramos a Abel, vemos que él era de un espíritu diferente en el sentido positivo, ¿me entiende? Tenía un espíritu distinto al de Caín, su hermano. Tenía un espíritu cuya actitud era adorar de todo corazón a Dios, adorar en espíritu y en verdad. De tal manera, mis amados hermanos, que su testimonio, y como dice la palabra, que su sangre sigue clamando y dando testimonio hasta el día de hoy. Cuando avanzamos y vemos a la generación de Noé, encontramos ahí también dos grupos de gente totalmente diferentes, ¿me entiende? Encontramos a la familia de Noé y encontramos a una generación que se caracterizaba al parecer por un solo tipo de espíritu, que se diferenciaban del espíritu de esta familia de Noé, ¿me entiende?
La palabra dice que esta generación comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, pero no le importaba nada lo de Dios, ni las cosas de Dios, ni el temor de Dios, ni las cosas santas de Dios. Lo que le importaba era la diversión, el placer, el goce. Eso le gustaba a esta gente. Miren, se caracterizaban por ese tipo de espíritu. Pero sin embargo, cuando nosotros nos fijamos en la familia de Noé, nos dice las Sagradas Escrituras que Noé y su familia hallaron gracia ante los ojos de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Por tener un espíritu diferente, por ser diferentes, por tener un espíritu distinto al espíritu que tenía esta generación, que solamente se alegraba en medio de la perversión, la inmoralidad y todo tipo de maldad. Pero Noé y su familia entraron a esa arca que, por cierto, con tanto esfuerzo y sacrificio ellos edificaron, construyeron, es porque eran de un espíritu diferente. Y así, si nosotros seguimos avanzando, vamos a encontrar personas que tuvieron un espíritu distinto al espíritu de aquellas personas que solamente pensaban en hacer el mal. Yo quiero en esta noche compartir con ustedes esta palabra: hombres y mujeres con un espíritu diferente. ¿Sabe por qué? Si no estuviera aquí en la palabra, yo no tendría, la verdad, ninguna necesidad de presentárselo ante ustedes. Porque es tiempo, mis amados hermanos, si nosotros miramos a nuestra realidad y nosotros rehacemos historia, recordamos la generación de Noé, el tiempo de aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, también encontramos ahí con un espíritu totalmente distinto al espíritu de la familia de Lot, que se había guardado con su familia de una manera pura, ética, moral y santa. Hoy en día, si nosotros vemos nuestra realidad y comparamos, amados hermanos, con aquella realidad de aquel entonces, estamos viviendo tiempos similares. ¿Me entiende? Donde hay tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanta maldad, tanta delincuencia. Donde pareciera que a nadie le importan las cosas de Dios, salvo a aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, la palabra es bien clara. Si Noé, por ser de un espíritu diferente, un espíritu positivo, un espíritu optimista, un espíritu de fe, porque él le creyó a Dios, eso quiere decir, amados hermanos, que aquellos hombres y aquellas mujeres que se diferencian y marquen la diferencia de este mundo que se corrompe y se pierde, son ellos quienes tendrán entrada al reino de los cielos por ser de un espíritu diferente. Nos dice aquí, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Está hablando de que él, Caleb y Josué, por cierto, tenían un espíritu diferente, un espíritu distinto. ¿A quién? Aquí nos está hablando y está implícito, haciendo una comparación con los 10 espías que se habían agrupado, y estos 10 tenían un tipo de espíritu que diferían del espíritu de Josué y de Caleb. Porque ustedes saben la historia, no les llevo a esa historia para leerlo todo, ustedes saben que es extensa, ustedes lo conocen. Moisés había comisionado a 12 espías para entrar a Canaán, la tierra prometida, a investigar, a averiguar cómo era esa tierra, cómo eran las ciudades, cómo era la gente. Y así es que el trabajo que estos 12 hombres tuvieron que realizar, por cierto que no fue en absoluto, no fue nada fácil. Usted sabe que un espía en otro país peligra su propia vida, porque si el ejército, las autoridades de ese país se dan cuenta que es un espía, ustedes saben que hay espías que han sido decapitados, hay espías que en otros países están presos, ¿me entiende? Entonces, el trabajo que iban a realizar, por cierto, no era nada fácil. Era un trabajo decisivo de vida o de muerte, porque si esta gente de esta tierra donde fueron allá a averiguar, a hacer este trabajo, para ver si en realidad era una tierra que fluía leche y miel, y deberían traer una muestra para enseñar a Moisés y al pueblo. Escuchen, si la gente se hubieran dado cuenta que eran espías, tal vez nunca más hubieran regresado estos espías con la noticia o el mensaje a Moisés. Pero saben, de una y otra manera ellos hicieron su trabajo. Así es que nos podemos
imaginar aquí un momento de reunión a los 12 espías. ¿Cuál era el informe, la noticia que iban a dar a Moisés? Porque Moisés esperaba solamente un informe porque habían enviado a los 12 espías. Tal vez Moisés no se imaginó que iba a recibir 2 tipos de mensaje, 2 tipos de noticia, 2 tipos de reporte o 2 tipos de información. Lamentablemente, amados hermanos, diríamos, casi resulta ser imposible de que, aunque sea en una familia, todos seamos de un solo espíritu. Mucho más en estos 12 hombres. Vemos aquí que el grupo de los 12 que había enviado Moisés se divide en 2 grupos. ¿Sabe por qué se divide en 2 grupos? Porque no coincidían, porque no estaban de acuerdo en cuanto al informe, al reporte que ellos deberían dar a Moisés. Así es que aquí se separan. Hubieron 10 hombres quienes estuvieron muy de acuerdo con sus ideas, con su informe, con su mensaje, con su reporte, y su reporte era totalmente negativo. Su reporte era totalmente desalentador, de tal manera que cuando estos 10 llegan allá a Moisés y donde estaba toda la congregación de Dios, hermanos, la congregación comenzó a llorar. La congregación levantó su voz al cielo, gritaron, lloraron, porque los 10 espías dijeron: son gigantes sus moradores, sus ciudades son fortificadas, nos van a matar a nosotros, ¿para qué vamos a ir? Claro, dijeron, sí, es verdad que es una tierra que fluye leche y miel, y habían llevado un racimo de uvas tan grande. Pero estos 10 espías dieron un mensaje totalmente negativo. Ahora usted dirá por qué. Ahí nos vamos a dar cuenta. Es que tenían un espíritu pesimista negativo. ¿Me entiende? Pero ahora le tocó a Josué y a Caleb dar su informe. Ellos deberían dar su reporte también. Y miren, no se echaron al lado de los 10. Para mí que trataron en el camino de convencerlo, de persuadirlo a que todos digan lo mismo, es decir, un mensaje negativo. Pero Josué y Caleb dijeron: sí, es verdad, es muy cierto que hay ciudades grandes, enormes, muros, ciudades fortificadas, la gente son gigantes. Pero ¿sabe lo que dijeron? Yo escuché decir esto: nosotros lo comeremos como pan. Eso es tener un espíritu diferente, tener un espíritu distinto. Así es que, amados hermanos, nosotros vemos aquí el primer ejemplo que les voy a dar es Josué y Caleb, hombres y mujeres con un espíritu diferente. Porque estos hombres tenían un espíritu optimista. ¿Cuántos de ustedes en esta noche se consideran hombres optimistas? Mujeres optimistas. Porque al no serlo, mis amados hermanos, eso quiere decir que tenemos otro tipo de espíritu. Si nosotros no tenemos el espíritu, un espíritu optimista, un espíritu, una actitud positiva, eso quiere decir que tenemos un espíritu pesimista. ¿Sabe usted si los 2 espías se hubieran unido a este grupo de los 10 y hubiese sido el mismo mensaje desalentador, tal vez no hubieran entrado a poseer la tierra? Porque ese día desearon hasta la muerte. ¿Por qué le dijeron a Moisés: nos sacaste aquí para que nos muramos, para que nuestros hijos se mueran? ¿Por qué mejor nos hubiéramos regresado a Egipto? Quién sabe, se hubieran regresado. Pero, amados hermanos, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que tiene un espíritu diferente, un espíritu optimista, un espíritu positivo, cuando hay alguien que le cree a Dios más que a los hombres, escúcheme esto: siempre va a haber un pueblo que los va a seguir. Es que en la iglesia, mis amados hermanos, el trabajo que nos toca hacer no es fácil. Y ese trabajo se logra solamente con aquellos hombres y mujeres que tienen un espíritu optimista. Sí, porque a veces surge el desánimo, el desaliento en el trabajo, en la obra de Dios. ¿Me entiende? Siempre se va a presentar, siempre van a ver por allí los 10 espías.
Siempre van a haber por allí hombres negativos, mujeres negativas. Quiero decirte, amigo, amiga, si tú te identificas con estos 10 espías negativos, con un espíritu totalmente opuesto al de Josué y Caleb, no está bien, no es correcto que tú sigas viviendo así. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el final de una persona que es pesimista, que es negativista, el final es el caos, el final es el fracaso. Porque si usted sigue leyendo esta historia, va a encontrar que los 10 espías negativos murieron. Ellos no entraron a la tierra prometida. Así que saquemos nuestras propias conclusiones. Porque a veces, hermanos, somos tan negativos en cuanto al evangelismo, en cuanto a las campañas, en cuanto a las cadenas de oración, en cuanto a nuestra vida congregacional, en cuanto a contribuir para el reino de Dios económicamente. Quiero decirle algo, que resulta ser imposible que un pesimista negativo pueda entrar al reino de Dios. Eso va a ser imposible. ¿Me entiende? Pero ahora, si nosotros estamos aún dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, eso quiere decir, amados hermanos, que el poder del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, por medio de su palabra, nosotros podemos pasar de ser negativos a ser positivos. ¿No les parece? Claro, ¿por qué? Porque esto depende de la decisión nuestra. Depende de su decisión. Usted decide ser un hombre con espíritu optimista o ser un hombre con un espíritu, una actitud pesimista, una actitud negativa. Estos hombres fracasaron. Estos hombres murieron. Estos hombres no entraron a poseer la tierra prometida, y Dios le dice aquí que Josué, por tener otro espíritu, por ser de un espíritu diferente, y esto dependía del tipo de mensaje, de reporte que él había dado, sí iba a entrar a la tierra prometida. Así es que, mis amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo hoy, en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, y claro que no es nada para lo que va a venir, ¿me entiende? No es nada para lo que va a venir. Solamente aquellos hombres y aquellas mujeres que se caracterizan por tener un espíritu diferente, un espíritu de lucha, un espíritu de victoria, un espíritu de fe, un espíritu de batalla, solamente ellos avanzarán y llegarán hasta el final. Y Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solo aquellos que tienen un espíritu diferente. Porque si usted ha visto hasta aquí, ¿cuántos con espíritu negativo, con una actitud negativa, se han quedado en el camino? ¿Me entiende? Se han quedado en el camino. Ya no han podido avanzar más. Se han cansado. Es que el pesimista, mis amados hermanos, siempre, diríamos, es una persona circunstancial. ¿Me entiende? Mientras le va bien, pues marcha bien. Pero cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las dificultades, el hombre pesimista se rinde. No lucha, no batalla, se siente sin fuerzas. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu, es decir, un carácter negativo, pesimista. Y el pesimista nunca logra nada. ¿Se acuerdan ustedes a Pedro? Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre el mar, le dice: maestro, si tú eres, manda que yo vaya. Miren, Pedro, amados hermanos, él tuvo muchos avances en su vida espiritual. Jesús le dice: ven, le dice a Pedro, ven, porque ustedes saben que Jesús no es negativo, nunca fue negativo, nunca. Jesús no es negativo, Dios no es negativo, ¿me entiende? Y Jesús le dice: ven, porque si Jesús hubiese sido negativo, le hubiera dicho: Pedro, todavía estás inmaduro, estás un bebé, todavía te falta la fe, Pedro, yo veo que te vas a hundir, ahí nomás, no vengas. No, Jesús le dijo: ven, porque Jesús es positivo, porque Jesús es de fe. ¿Me entiende? Él vino a derrotar al diablo y al pecado, y él lo venció. ¿Me entiende?
Entonces Pedro comienza a caminar sobre las aguas. No sabemos cuántos pasos dio sobre las aguas, pero dice que comenzó a mirar a las olas. Así es el de espíritu negativo, el de espíritu pesimista. Mira las circunstancias, las adversidades, y dice que Pedro, que tuvo miedo y comenzó a hundirse, a hundirse, a hundirse, a hundirse, de tal manera que clama y dice: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús extiende su brazo y lo saca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que el negativo, el pesimista, es de poca fe, o no tiene nada de fe. Tal vez va a tener ganas, sí, yo sé que no le faltan las ganas, al negativo no le faltan las ganas. Son personas que sueñan mucho, pero que nunca logran nada. ¿Me entiendes? No alcanzan nada, solamente sueñan. Y se quedan allí, no hay nada de realidad en su vida, ¿me entiende? Pero nosotros no lo vemos a Pedro quedar en esa etapa, en esa fase de su vida, de la duda, de la inseguridad, de la incertidumbre, del pesimismo. No, ¿me entiende? Al apóstol Pedro nosotros vemos que él da pasos de avance en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su comunión con Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Pedro y a Juan se los llevaron para interrogarles sobre el cojo que habían sanado? Cuando él hicieron un milagro. ¿Se acuerdan? Ahí el apóstol Pedro, él no se amilanó, él no tuvo cobardía, no tuvo miedo, no tuvo vergüenza. Dice que ellos lo amedrentaron, lo desafiaron para que no enseñen ni sanen en el nombre de Jesús. Pero dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo con Juan, mirándole a los ojos, le dijeron: no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ya no hay un Pedro desalentado, un Pedro desanimado, un Pedro negando a Cristo ante una muchachita. No, ahora Pedro está defendiendo vivamente la fe en Jesucristo. Y si usted ve en una de sus cartas, el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Se da cuenta? Ya no es el hombre que está dudando, ya no es el hombre que lo está pensando dos veces. No, ahora tiene una seguridad, ahora tiene una certeza, ahora tiene una convicción, está esperando. Y no es la única vez que nos habla de una esperanza viva. Él dice que los cielos y la tierra y los elementos que existen, dice, van a pasar por fuego, porque está reservado por la misma palabra de Dios, y esto ignora mucha gente. Y luego Pedro dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se da cuenta? Es que el optimismo, diríamos que son hermanos con la esperanza. Porque el hombre que tiene un espíritu optimista siempre tiene una esperanza. Siempre tiene una razón por qué luchar, por qué pelear, por qué batallar. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Mis amados hermanos, necesitamos nosotros ser de un espíritu diferente, porque hoy en día ustedes ven cómo la corrupción, la inmoralidad está arrasando desde arriba, desde nuestras autoridades más altas. Vemos cómo nuestro país está todo hecho un caos en cuanto a los temas de justicia. Ustedes lo saben, los tremendos escándalos que se está dando en nuestro país. Y esto puede llegar aún a la iglesia, y esto puede alcanzar aún a la iglesia, la corrupción, la inmoralidad. ¿Me entiende? Si nosotros no nos caracterizamos por ser de un espíritu diferente, un espíritu que no se corrompe, un espíritu que no se contamina con este mundo ni las prácticas de este mundo, entonces nos permitirá avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar hasta llegar a ese blanco que decía el apóstol Pablo, de nuestro supremo llamamiento, que es Cristo Jesús.
Otro ejemplo que quiero mostrarles es el caso de Gedeón. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de este muchacho? Los madianitas estaban oprimiendo por muchos años al pueblo de Israel. Esto está en el libro de Jueces, si alguien quiere buscarlo, en el capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Por muchos años, cerca de 20 y tantos años, estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Había una razón. Porque el pueblo de Israel había hecho lo malo, dice la palabra, delante de los ojos de Dios. Porque si no, nadie podía tocar al pueblo de Dios, porque Jehová era su defensor. Pero cuando este pueblo se comportaba mal contra Dios, entonces Dios dice que los vendía, los entregaba, los dejaba en manos de sus enemigos, para que los opriman, para que entiendan, para que comprendan, para que se arrepientan, para que vuelvan a Jehová su Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían los madianitas? ¿Qué es lo que hacían esta nación? ¿Qué es lo que hacían? Dice que año tras año venían con su ejército, con sus personas, con sus familias, con sus vacas, con sus bueyes, con sus camellos. Venían a destrozar prácticamente todo el territorio de Israel, porque venían mayormente en tiempo de cosecha. Causaban una gran devastación, de tal manera que el pueblo ya se moría de hambre, porque venían, llevaban el trigo, llevaban la cebada, llevaban todo el fruto que encontraban de la tierra. Ni siquiera pasto dejaban para sus animales, porque venían con sus vacas, sus ovejas y sus camellos, y hacían gran devastación. Y así el pueblo agonizaba y agonizaba y agonizaba. Escuchen esto: no había nadie que se levantara y dijera: vamos a luchar contra nuestros enemigos. Todo el mundo estaba desanimado, desalentado, con un espíritu pesimista, negativo. Se habían conformado, dice la palabra, cerca de 20 años se habían conformado a eso. Nadie decía: volvamos a Dios. Nadie decía: busquemos a Dios. Nadie decía: arrepintámonos de nuestros pecados. Nadie decía: lo hemos fallado al Señor, volvamos a Él, regresemos a sus caminos, a guardar sus mandamientos. Nadie. Pero miren, aquí encontramos un muchacho con un espíritu diferente llamado Gedeón. Dice la palabra ahí en los versículos que les he mencionado, el versículo 11 y versículo 12, que había salido al campo. Todo el mundo estaban en sus casas, encerrados en la ciudad, pensando de repente en qué momento vendrían sus enemigos y llevarían todo lo que encontraban en su tierra. Pero nos dice las Sagradas Escrituras, me gustaría leerlo, este versículo, el libro de los Jueces. Miren lo que dice aquí. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso es ser de un espíritu diferente, no con un espíritu conformista negativo. Todo Israel se habían conformado a que tenían que vivir así. Pero este muchacho había salido a cosechar el trigo. Y estaba ahí, que llenaba los costales, los sacos de trigo, estaba cociéndolos, estaba allí arreglando para poner debajo de la era, porque en cualquier momento venían sus enemigos y se lo llevaban todo. Pero miren, amados hermanos, los ojos de Dios, ¿dónde están? Justamente están sobre aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen un espíritu diferente, un espíritu distinto a aquellos que son pesimistas y negativos. Viene el ángel de Dios, cómo Dios pone en acción sus planes, sus proyectos, sus obras, tan solamente al ver un hombre. No había 10, no había 20, es que a Dios no lo mueve las multitudes, hermanos. Dios puede mover tan solamente un corazón que puede estar dispuesto a hacer su santa voluntad.
Y ustedes saben lo que pasó por mano de este hombre, es que le dijo que por su mano, por medio de él, Dios iba a usar a él, y lo usó a él para derrotar a todos sus enemigos, los madianitas. Y usted sabe la historia, lo único que hicieron fue reventar los cántaros, nada más, cuando se enfrentaron a sus enemigos. Nada más, reventar los cántaros, y los enemigos pues desaparecieron. Dios le dio una tremenda victoria. ¿Con cuántos hombres? 300. Bueno, eso es otra cosa, cuando llevó a los más de 10,000 y tantos al río y les dijo: pruébalos, porque no todos van a entrar, solamente aquellos que llevan el agua en la mano, ellos van a entrar. Eran 300, ahí encontramos 300 hombres con espíritu diferente. Y digo: y los que se echen a lamer como el perro lame el agua, ellos no irán. Eran de un espíritu diferente, eran distintos, eran negativos, eran pesimistas, eran flojos, eran cobardes. Tal vez no podían soportar en la batalla, o quién sabe, por miedo huían. Y así es que Dios libró a su pueblo de esta opresión por mano de Gedeón, por ser un hombre esforzado y valiente. Quiero decirle algo. Esto se demuestra no muchas veces en las cosas grandes, sino a veces en las cosas más sencillas. Si no hay esfuerzo, no habrá ni lectura ni estudio de la palabra del Señor. Si no hay esfuerzo, no habrá oración en nuestra vida. Si no hay esfuerzo, no habrá una vida congregacional. ¿Me entiende? Congregaremos de vez en cuando, de tiempo en tiempo, y la palabra por todas partes nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Tenemos, amados hermanos, un tercer ejemplo aquí, el caso de José, el capítulo 39 del libro de Génesis. ¿Recuerdan ustedes a José? José versus sus hermanos. Los hermanos de José tenían un espíritu totalmente opuesto y distinto al espíritu que tenía José. Y eso lo vemos desde pequeño, desde joven, desde adolescente, cuando, recordemos, iba a visitar a los hermanos que estaban en el campo pastoreando las ovejas. Era el que llevaba el reporte, el informe a su padre Jacob, el que informaba de la mala conducta de sus hermanos. Y ahí nomás vemos que había una diferencia entre José y sus hermanos. Y lo que yo puedo ver en las Sagradas Escrituras es que Dios ha usado grandemente y poderosamente a aquellos hombres que se han caracterizado por una actitud positiva. Estos versículos nos cuentan, ellos narran cuando José fue vendido por sus hermanos como un esclavo a Egipto. Y ustedes saben, amados hermanos, que José llegó prácticamente con las manos vacías, porque incluso ni siquiera su túnica llevaba sobre su cuerpo. Llegó a parar en un mercado de esclavos. Y conocemos toda esa historia. Cuando llegó a la casa de Potifar como un esclavo, como un trabajador, vemos que luego la esposa de Potifar se enamora de José. Esto no fue, claro, la palabra, las Sagradas Escrituras nos cuenta nada más en 2-3 versículos. Pero esto había sido de varios días, seguramente la insistencia de esta mujer, acosando constantemente a José. Un día, cuando él ni siquiera, quién sabe, se imaginó, esta mujer le dice a José: acuéstate conmigo. Pero encontramos ahí unas interrogantes de José, el cual dice: ¿he de hacer tan grande mal contra mi Dios? ¿Y he de serle desleal a mi amo
que lo único que me ha negado en su casa es a ti, su esposa. Y entonces es ahí cuando José huye, cuando José escapa, porque esta mujer se había prendido incluso de su túnica, porque quería justamente acostarse con él. Pero aquí vemos que José huye. Esto nos quiere decir, amados hermanos, que José tenía una actitud positiva, una actitud de fidelidad, una actitud de lealtad tanto a Dios como también a su amo. Oigan, ¿qué dijera? Imagínense si dijera la palabra del Señor: y José no pudo resistir a la tentación, al acecho de esta mujer, y José terminó acostándose con la esposa de Potifar. Oigan, la Biblia siguiera hablando. Por lo tanto, Potifar, y ustedes saben que lo mandó preso porque la mujer se lo acusó, lo calumnió, pero no fue verdad. Por eso es que Dios lo libertó. Pero si José lo hubiera hecho, tal vez hubiera tenido cadena perpetua y Dios nunca lo hubiera libertado. Eso es lo que hubiera pasado, mis amados hermanos. Lo metieron preso, pero por ser de un espíritu diferente, un espíritu leal, un espíritu de pureza y de castidad y de santidad, Jehová le dio victoria después de un poco tiempo y lo sacó de esa cárcel. Y vemos el camino hacia donde lo hace llegar a ser un ministro, la mano derecha, el segundo hombre después de Faraón. Se da cuenta a dónde, a qué lugar llegan aquellos hombres que son de un espíritu diferente. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Jesús. Si José hubiera tenido otro tipo de espíritu, como alguien dijo: oh, qué tonto José, se lo dejó pasar. Claro, cualquier hombre no se lo hubiera dejado pasar esta oportunidad, porque aquellos que tienen un espíritu diferente, es decir, opuesto, un espíritu negativo de impureza, de inmoralidad, de infidelidad, pues lo hubieran hecho. Pero usted sabe dónde están este tipo de personas. No son felices. Son afectados en su vida moral, espiritual y en su vida familiar y en su relación con Dios. Luego avanza la historia, mis amados hermanos, y viene los años de hambruna. Claro, primero los años de abundancia y todo. Quiero avanzar. Llegan los años de hambruna y todo, y recogieron el trigo, y José estaba encargado de esta misión, de este trabajo en todo Egipto, y hubo un hambre en toda la tierra de aquel entonces que estaba siendo habitada, de tal manera que el hambre llegó aún a donde estaba Jacob, su padre, con sus hermanos. De tal manera que Jacob envía a sus hermanos a Egipto a comprar trigo. ¿Recuerdan esto? Cuando llega allá, José era el encargado de distribuir el trigo. Y usted sabe que un día se encontraron cara a cara con los que un día se lo vendieron por unas cuantas monedas como un esclavo pobre y mendigo. Yo le hago la pregunta: ¿cuál sería su actitud hacia aquellos que hubieran hecho lo que hicieron con José? Si hubieran hecho con usted, ¿cuál hubiera sido su actitud? De una persona que un día le hizo mucho daño, que le hizo mucho mal y que en algún momento le está pidiendo un favor. Seguro que le daríamos veneno, ¿verdad? Pero José no hizo eso. Tremendo. He aprendido tantas cosas de José. Los hermanos de José, cuando llegan a Egipto y luego se dan cuenta, tal vez ellos ni siquiera tenían remordimiento en su conciencia y ni siquiera se atrevieron a decirle: hermano, perdónanos lo que te hicimos. Pero fue José, amados hermanos, quien pegó un grito cuando él decide quedarse allí en el lugar solamente con sus hermanos y le dice: yo soy José, a quien ustedes vendieron como un esclavo, yo soy. Se abrazaron. Pero mire aquí, el espíritu de este muchacho, el espíritu de este hombre no tenía odio, no tenía resentimiento, no tenía amargura ni venganza en su corazón hacia sus hermanos que le habían ocasionado tanto sufrimiento.
Claro, porque una cosa verlo aquí como ministro allá en Egipto, con una vestimenta muy bonita, muy costosa, muy fina, pero nos olvidamos de todo el sufrimiento que José pasó en la casa de Potifar, en la cárcel, y todo lo que él sufrió. Nos contaba nuestra hermana parte de su testimonio, y esa es la obra que solamente Dios puede hacer en la vida de la persona que hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida. Diríamos, amados hermanos, que era suficiente lo que le hicieron a José para que él estuviera herido hasta el fondo. Pero cuando una persona es de un espíritu diferente, guarda y cuida su corazón del resentimiento, del enojo y del odio, y no se deja herir. Yo les aseguro y les quiero decir que José no se dejó herir, porque para ser herido tuvo lo suficiente. ¿Me entiende? Porque él no dijo, ¿saben qué, malditos? Personas desagradables, ustedes un día me vendieron, me han causado tanto sufrimiento, he estado en la cárcel, he estado preso. Imagínense que por la culpa de su hermana, de su hermano, de alguien o de la vecina le meten a la cárcel. Desde allá estaría ya preparándose el día de su salida para vengarse de su vecino o de alguien. Cuando no hay un espíritu perdonador, lo que vemos aquí a José con un espíritu perdonador, un espíritu de amor, un espíritu de humildad. Porque no vemos que a sus hermanos los haya hecho sufrir, ¿verdad? No los hizo sufrir. Al contrario, dijo, vayan a traer a mi padre, aquí van a tener de lo mejor ustedes, un buen trato. Jesús dijo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Qué cree usted que lograron los hermanos de José? Nunca llegaron a tener nada. Nunca. Porque tenían un espíritu pesimista, negativo, de indiferencia, de deslealtad, en este caso hacia su hermano. Un espíritu de desamor, un espíritu de odio, un espíritu de rencor. Porque se acuerdan cuando lo vendieron, aquí viene el soñador. Aquí viene el que nos malinforma. Y es por eso que lo hicieron como lo hicieron. Pero lamentablemente, por tener ese tipo de espíritu, nunca tuvieron nada. Porque tenían un espíritu de fracaso, de derrota, un espíritu de mediocridad. Nunca pudieron hacer nada. Mi hermana, mi hermano, si tú te caracterizas con los hermanos de José, es necesario que tomes una decisión y no sigas viviendo así. ¿Por qué? Porque muchas de las veces dentro de las mismas congregaciones no nos escapamos de esto, de odiar a alguien, de estar resentidos con alguien. No permitas que el enemigo se aproveche de ti. Toma una decisión, ser como José, de un espíritu diferente, un espíritu distinto. El otro caso que nosotros tenemos aquí, hombres con espíritus diferentes que llegaron a niveles muy altos. Encontramos a David, y en este caso lo vamos a comparar, a hacer el contraste con Saúl. ¿Se acuerdan cuando David mató a Goliat y por aquí comenzaron todos los celos y el odio de Saúl? Y ustedes saben que Saúl fue el rey, el primer rey de Israel. Aquí notamos un espíritu diferente en David. Y el caso de Saúl tenía un espíritu opuesto al de David. Lamentablemente Saúl por tener un espíritu negativo, un espíritu de odio, un espíritu de rencor, de venganza y de celos, no llegó a donde debería llegar, ¿me entiende? Siendo aún el rey de Israel. Pues se despertó los celos en Saúl porque el pueblo decía, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000, y así el pueblo estaba halagando y alabando a David porque David había derrotado a Goliat, cuyo hombre causaba terror en todo el pueblo de Israel. Ni siquiera Saúl, el rey, podía enfrentarse a Goliat, pero David, un muchachito, confiando en Dios, derrotó a Goliat.
Y por cierto que él debería ser el segundo rey de Israel. Entonces, con este celo que se había despertado en el corazón de Saúl, comienza a perseguir a David. Y es aquí donde vemos a David, que se había armado, por cierto, de algunos hombres, ya tenía algunos seguidores, y Saúl tenía todo el ejército de Israel, y se andaban buscando y correteando por los montes, por las montañas, por el desierto, por aquí, por allá. Y le decían, pues David busca matarte, y usted sabe que David no buscaba eso. Pero Saúl sí tenía todas las intenciones de matarlo, porque aún se acuerdan cuando David tocaba el arpa para Saúl, cuando este espíritu malo le atormentaba. Ojo, para darnos cuenta del tipo de espíritu que tenía Saúl. ¿Me entiende? Cuando David tocaba, el espíritu malo se ahuyentaba. Cuando David dejaba de tocar, el espíritu malo volvía a atormentar a Saúl. Y por último, no dejó de atormentarlo hasta su muerte. ¿Por qué? Porque aquel que tiene un espíritu de esa naturaleza nunca logra cosas buenas. Nunca. ¿Se acuerdan ustedes, para avanzar, ya estoy terminando también, ¿se acuerdan cuando David y sus hombres se escondieron en una cueva? Estaban al fondo de la cueva. Saúl llegó también con sus hombres por ahí. De repente tuvo una necesidad fisiológica, ir al baño, como se dice, a la letrina. En aquel tiempo no había baños, no había letrinas por ahí, y él decide entrar a la cueva. Pero eso no fue una casualidad, sino para que Dios demuestre que David era un hombre de un espíritu intachable. A veces Dios permite las circunstancias, mi hermano. A veces Dios permite las situaciones para que nos conozcamos a nosotros mismos y también otros, los demás. Entonces el rey Saúl entra, todo un grandulón, porque ustedes saben que era el más alto de todos los judíos. Entra a la cueva y dice que para cubrir sus piernas, quiere decir para hacer su necesidad. Entonces extiende su manto como a 2 metros, como era tan alto, por aquí, por allá estaba que se arreglaba ahí para no manchar el manto y todo, y hace su necesidad. Y en eso los hombres de David le dicen: mi rey David, ahora Dios ha cumplido su palabra, te ha entregado a tu enemigo en sus manos. Miren, los hombres que tenía al lado tenían un espíritu distinto incluso al de David, pero David no se contagia, no se contamina por ese tipo de espíritu de venganza. Él dice: David, déjame, lo mato. Y él dice: no hagan eso, me libre Dios de hacer esto contra mi señor el rey. Lo que hace solamente David, se va con su espada, le corta la punta del manto de Saúl. Saúl ni siquiera se dio cuenta ni sintió de que había cortado una esquina del manto de Saúl. Cuando Saúl sale de la cueva, detrás de él sale David. Y cuando ya está, quién sabe, a unos 50 o 100 metros, le dice: mi señor el rey. Y de repente Saúl se voltea, se da cuenta y se sorprende: ¿quién es aquel que está en la cueva? Y le dice: ¿de quién es esto? Mira esto, le dice. Tus hombres te dicen que yo te busco para matarte, que yo busco tu vida, que yo te odio. Pero mira, no es así como te dicen o como tú piensas. Si yo hubiese querido matarte, ¿sabe por qué? Porque no lo pudo matar, porque no tenía ese espíritu de homicidio, de odio, de venganza, de muerte, de rencor. No pudo hacer eso. Y le dice: aquí está. Cuando Saúl se da cuenta, él pega un grito, llora y le dice: más justo eres tú que yo. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué pasa, mi hermana, mi hermano, cuando hay problemas en el matrimonio? Hay matrimonios que no se hablan a veces por 2, por 3, por 4, hasta por una semana, cuando hay discusiones, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Lo ves al esposo como enemigo, a la esposa como enemiga, a la nuera, a la suegra, al yerno, qué sé yo, o al cuñado. A veces hasta se escucha decir: te odio, a cristianos. ¿Qué tipo de espíritu tiene? David no estaba ni siquiera enojado ni molesto. Él decía: no he de tocar al ungido de Dios. Qué importante de que entre nosotros, aún como líderes, ministros e iglesia, no haya críticas, no haya murmuraciones, no haya indiferencias, no haya desprecios. Lo que nos debe caracterizar a la iglesia es un solo tipo de espíritu.
un espíritu que nos une. Dice el apóstol Pablo, seamos todos o sean todos del mismo sentir, que tengamos el sentir de Jesucristo. David tenía un espíritu perdonador. ¿Sabe lo que a la iglesia nos cuesta? Nos cuesta perdonar. ¿Cuántos hoy día, por ejemplo, habremos venido enojados con alguien? Y de seguro que no volvemos a decirle perdóname, porque el orgullo es terrible, porque muchos tenemos espíritu de orgullo y eso no nos va a dejar pedir perdón. A David no le costó decir perdóname, no le costó decir eso. Él le dijo, mi rey, aquí está, yo he tenido la oportunidad de matarte, te lo demuestro, aquí está, mira el borde de tu manto, no está. Y cuando Saúl se toca el borde de su manto, no estaba. Pero no fue esa la única ocasión. La otra ocasión, amados hermanos, que David demuestra que tenía un espíritu perdonador fue cuando Saúl, a la ribera de un río, si no me equivoco, en una faldita, le había cogido el sueño, el cansancio, se había dormido aún su general, su guardaespaldas, el que lo cuidaba, el que andaba el escudo, todos se habían dormido. Y de repente por ahí David también estaba con su gente, y ¿saben? Uno de ellos coge, si no me equivoco, era la cantinflora de agua del rey. Están dormidos, se va y coge una prenda de él y se lo lleva y se ponen, diríamos, al otro lado de la venganza. Decide ahora dar un paso a esa posición, a ese lugar donde están parados aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen un espíritu diferente, un espíritu optimista, un espíritu de acción, un espíritu de batalla, un espíritu de lucha. Dile al Señor ahí donde estás en tu lugar, dile a Dios. Este es el momento. Yo sé que Dios ha hablado tanto a mi vida